A continuación, las palabras del señor Víctor Báez Mosqueira, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA. Señor presidente, señor director general, señor ministro, señor representante empresarial, señores, señoras ministros, ministras de Trabajo y de Economía, señores, señoras empresarios, empresarias, compañeros y compañeras del movimiento sindical, muchas gracias por habernos invitado y gracias al señor director regional de la OIT por haber tenido la idea de hacer este evento juntamente desarrollado e ideado juntamente con Ginebra, sobre el tema de crecimiento inclusivo con más y mejores empleos. Nosotros, la CSA, la Confederación Sindical de las Américas, dentro de menos de una semana, vamos a estar realizando nuestro congreso ordinario con el tema Más democracia, más derechos y por más y mejores empleos. Estamos en sintonía en los temas que nos preocupan, y por eso cuando el año pasado tuve la oportunidad de tener una conversación por vía telefónica con el señor director regional, yo le había dicho, cuando él me hablaba del crecimiento inclusivo, le decía: señor director, este tema no puede obviar dos situaciones del movimiento sindical de las Américas. Este tema tiene que registrar necesariamente, si quiere ser un crecimiento inclusivo, tiene que registrar dos temas. Uno, como mínimo, uno es el tema de la libertad sindical, y estamos en una región o subregión de América Central y República Dominicana donde los índices de sindicalización son los menores del continente, y hay algunas razones para que eso ocurra, y los índices de negociación colectiva, que es el otro tema que debe incluirse necesariamente, es todavía menor, alarmantemente menor, inclusive que el índice de sindicalización. Por eso, en este momento, especialmente donde vemos en algunos países una satanización de la contratación colectiva en el sector público, donde empieza a llamarse de privilegio a los beneficios logrados a través de la negociación colectiva en el sector público, nos llama poderosamente la atención, porque da la pauta de que aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan un poco más que el mínimo, a ellos se los está llamando de privilegiados. ¿Cómo entonces, la pregunta, cómo entonces vamos a combatir la pobreza? Pero siempre se trata de combatir solamente los egresos de las arcas del Estado, pero nadie habla de los ingresos a las arcas del Estado. Es decir, nadie habla de la evasión fiscal, que el señor ministro de Trabajo de Costa Rica no me va a dejar mentir. La señora secretaria ejecutiva de la CEPAL, en la última reunión que tuvimos, hablaba del tema de la evasión fiscal, que en América Latina y el Caribe tiene un porcentaje del 19%. Entonces, lógicamente, los estados van a ser pobres. Pero en vez de llamarles privilegiados a aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan un poco más que el mínimo, habría que ver cómo solucionar el tema de la evasión fiscal. Todo esto, que es posición del movimiento sindical de las Américas, es también posición del movimiento sindical de América Central y el Caribe. Hay un tema del trabajo decente que es muy importante, pero también hay otro tema que no es muy importante, del cual está hablando en este momento el Papa. Además del trabajo decente, hay que honrar el trabajo. Y me parece muy interesante, porque si se honra el trabajo, se está dando las políticas y los principios necesarios para las políticas que van a desarrollarse después. Porque honrar el trabajo significa honrar el trabajo productivo, el que produce empleo y no la especulación. Significa
honrar al que trabaja y recompensar a quien trabaja como, como merecedor de una vida digna. Y ver y resolver el problema de quienes no están trabajando porque no trabajan, porque no pueden, no porque no quieren. El tema va también más allá de la libertad sindical, va más allá de la negociación colectiva. Va porque decidamos si nuestros países van a seguir siendo exportadores de commodities, de materias primas, o si vamos a empezar a producir. Va por decidir si vamos a sentarnos a esperar que venga la inversión extranjera, porque también en aquel evento la señora secretaria de CEPAL decía, cada $1.000.000 puede producir entre 1 y 6 puestos de trabajo. Y a veces muchas inversiones nos dicen, vamos a traer 130 millones de dólares de inversión, pero tienen que cambiar la legislación laboral. Y nos ponen como requisito para crear 130 por 6 son 72. Si estoy multiplicando bien, no, más 78, 130 por 6, para crear 178 puestos de trabajo, nos obligan a renunciar a los derechos, a que nuestros países renuncien a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuándo qué? Las grandes empresas generan, por cada $1.000.000, generan de 1 a 6. Pero las pequeñas y medianas empresas son responsables del 60% de los puestos de trabajo en nuestros países. Entonces veamos cómo crear empleo con el dinero que puede existir ya en el país, con la pequeña y mediana empresa, de tal forma a hacer crecer y a diversificar nuestra producción. Todo esto va a generar puestos de trabajo, con una mejor distribución. El tema de la seguridad social, son muchos temas. A mí me complace que aquí me hayan dicho que hay ministros de economía, porque eso significa que el tema del trabajo no se va a analizar solamente desde el punto de vista laboral, sino social y también económico, como una política. Y aquí falta la parte política, el derecho político, el pilar político del desarrollo, que es la profundización de la democracia. Sobre todo esto vamos a tener mucho más tiempo de hablar, pero es fundamental que digamos, el movimiento sindical está para iniciar con propuestas concretas, un diálogo con todos los sectores, pero ese diálogo debe ir acompañado de un respeto a la libertad y al derecho que tiene el movimiento sindical a organizarse libremente, sin interferencias, y al derecho humano también a la negociación colectiva. Muchas gracias.